cuando yo inicio en el atletismo, yo recuerdo mucho que en la esquina de mi casa había una pareja, un matrimonio que hacía carreras de niños. Yo un día agarré, le dije, ma, voy a ir a comprar algo a la tienda, me salí, tenía 10 años y me inscribí a correr. Y en esa carrera quedé en segundo. Justo en mi primer nacional clasifico en los 300 metros, pero yo seguía empeñada a hacer 100 y 200 hasta que yo llego aquí a la Ciudad de México con el entrenador que empecé aquí en la ciudad y justo él me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos correr 400, o sea, tu cuerpo, tu físico, todo no da para correr 100 y 200. Los 400 es una prueba que no cualquiera se avienta a realizar. Es muy demandante tanto en los entrenamientos como en las competencias. Cuando yo entro a la universidad, esta etapa de traer muy buenos resultados a quedarme estancada y ver cómo más personas o rivales que yo tenía empezaron a progresar y yo me quedé, fue muy complicado porque yo decía, es que ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? En cualquier deporte la salud mental es súper, pero súper importante para poder cumplir cada uno de los objetivos que tenemos dentro de nuestras disciplinas. Hexatlón prácticamente me cambió toda la perspectiva de cómo yo veía el deporte, cómo yo veía a las personas y este reality me enseñó que los límites los puedo poner yo si yo quiero llegar aquí o quiero llegar más alto. La verdad es una de las experiencias que me llevo en el corazón. Si me volvieran a invitar, volvería a ir. Éxitos que inspiran, fracasos que enseñan, lesiones que desafían. Esto es Detrás del Oro, porque alcanzarlo tiene un precio muy alto. Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito Detrás del Oro. Soy Selma Sánchez y les doy la bienvenida a este podcast en el que encontrarán entrevistas, anécdotas y aprendizajes de los mejores deportistas de México. Hoy les presento a un atleta que ha desafiado los límites y ha dejado su huella en el atletismo mexicano. Especialista en los 400 metros con valla, ha representado estados como Nuevo León y Ciudad de México, destacando en competencias tanto nacionales como internacionales. Su participación en el reality Hexatlón México la catapultó a la fama, demostrando su versatilidad y determinación. Ella es Mayran Cruz. Bienvenida, Mayran, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Selma. La verdad estoy muy contenta de estar aquí en tu podcast y de platicar y de ahora sí contar un poco sobre cómo he vivido esto del deporte, ¿no? Y más que nada que más gente conozca y se emocione para poder hacer actividad física o algún deporte que les interese. Exacto, justo ese es el propósito, compartir todos esos, tanto cosas buenas como también a veces el precio que hay que pagar por el deporte, pero que al final vale completamente la pena y pues compartírselo a toda la gente para que se animen a seguir practicando el deporte y que también los chicos que están empezando pues no se sientan solos en todo este proceso y en toda esta aventura que conlleva el deporte y pues si podemos darles algunos consejos que les puedan ayudar en el proceso, pues nosotros encantados. Sí, claro. Nosotros ya como la categoría Elite, nosotros somos el ejemplo a seguir de las categorías que vienen abajo y me ha pasado mucho con mis compañeritos de equipo que van ingresando y van conociendo esto del deporte y obviamente nosotros como los grandes, a mí me encanta ayudar a los demás, a mí me gusta mucho enseñarles porque al final ellos van a ser la siguiente generación después de nosotros. Claro, exacto. Entonces es muy importante justo compartir toda esa experiencia. De hecho, cuando tú vas empezando y recuerdas con mucho cariño esos compañeros que te aconsejaron, que te dieron, pues a lo mejor igual y nada más ese apoyo moral, te marcan mucho. Entonces, pues si ellos lo hicieron con nosotros, pues ¿por qué no nosotros también hacerlo con las nuevas generaciones? Así es. Pues cuéntanos, Mayran, para ir empezando, ¿cómo fue que inicias, cómo fue que llegas justamente al atletismo? Pues fíjate que cuando yo inicio en el atletismo, actualmente yo vivía en Jalapa, Veracruz, yo nací allá, soy de allá, y mi papá por temas de trabajo lo tuvieron que trasladar a Poza Rica, Veracruz, y justo a mí tengo un tío que empezó como en esa época del running, y me llamaba mucho la atención cuando yo lo veía o lo acompañaba de que cuando hacía sus 5, 10K, y me llamaba mucho la atención correr. Entonces, un día en Poza Rica, yo recuerdo mucho que en la esquina de mi casa había unas personas, una pareja, un matrimonio que hacía carreras de niños en el fraccionamiento donde yo vivía. Esto es muy chistoso porque mi mamá lo cuenta también y lo contamos mucho. Yo un día agarré, le dije, ma, voy a ir a comprar algo a la tienda. Me salí, tenía 10 años. En ese entonces, pues la tienda estaba muy cerca y la casa Uh-huh. de esta pareja que hacía carreras estaba muy cerca de ahí. Y fui con otra amiguita y me inscribí a correr. Entonces, muy chistoso, le dije a mi mamá, llegué, oye, me inscribí a una carrera. Yo en ese entonces hacía folclore
hice otras actividades antes, muy artísticas. Entonces, a mí no me llenaba tanto eso, me aburría, siempre fui una persona muy hiperactiva, entonces como que no me llenaba, no me cansaba. Y llegué a mi casa un día y le dije, ma, ya me inscribí, voy a correr. Mis papás no creían, van a decir que, ¿cómo te vas a levantar a las 7 de la mañana? Nadie iba a creer que me iba a levantar. Y lo más chistoso es que sí, efectivamente me levanté a correr y en esa carrera quedé en segundo. Y ahí es donde yo conocí a mi primera entrenadora, Nuri Pérez, que ella pues me formó desde muy chiquita. Ella me invitó a entrenar, un día decidí, le dije, ma, ya no quiero hacer folclore, ya no quiero hacer nada de estas actividades, quiero hacer atletismo, y así fue como empecé a los 10, entre 9 y 10 años empecé. Empezaste en otras disciplinas. ¿Cómo fue ese visoreo o cómo fue que te dicen, sabes qué, también eres buena en 100 metros, 200 metros y cómo fue que cambias a 400? Pues fíjate que lo chistoso es que cuando yo empecé hacía pruebas de categorías infantiles, ¿no? Que eran los 75, 150, pero mi primera entrenadora siempre me dijo, es que tú no eres pruebas de 100 y 200, y yo siempre me empeñé porque pues corría pruebas cortas cuando era chiquita. Y justo en mi primer nacional clasifico en los 300 metros, siendo infantil, que fueron los Juegos Escolares 2013 en Chihuahua, si no mal recuerdo. Ahí clasifico en 300 metros, pero yo seguía empeñada a hacer 100 y 200 hasta que yo llego aquí a la Ciudad de México con el entrenador que empecé aquí en la ciudad. Y justo él me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos correr 400. O sea, tu cuerpo, tu físico, todo no da para correr 100 y 200. Y fue así como empecé en los 400 planos, porque los 400 con vallas ya lo empecé en la etapa universitaria. ¿Y cuál crees que fue ese diferenciador? ¿Tú crees que también te empezó a gustar después o desde el principio sí le agarraste el gusto a los 400 metros? Al principio, los 400 es una prueba muy demandante. Sí. Es una prueba que no cualquiera se avienta a realizar. Es muy demandante tanto en los entrenamientos como en las competencias. Al principio, pues venía yo de pruebas muy cortas. Sí conocía más o menos, el 300 es un poco similar al 400. Entonces sí, más o menos conocía, pero no me llamaba tanto la atención por lo mismo de que era una prueba muy láctica. Pero en el momento que yo doy al salto a los 400 y empiezo a ver que me empieza a ir muy bien y veo que mi físico me daba para eso, yo le empecé a agarrar muchísimo amor a los 400 planos. Eso yo lo empecé en la categoría sub 18, porque en las categorías infantiles como sub 16 no hay 400, por lo mismo de la exigencia de la prueba. Y en la categoría sub 18 hasta la sub 23 yo me aventé corriendo 400, actualmente también lo corro, pero ahora estoy más enfocada en las vallas. ¿Qué es lo que manejas precisamente frente a esta dificultad de esta prueba? Es muy conocida justo por lo demandante que es, sobre todo en los últimos metros, porque pues ya el cansancio llega a pesar muchísimo. ¿Tú cómo manejas justamente esa parte? Porque es justo el límite entre las pruebas de velocidad y donde empiezan también las de resistencia. Entonces el papel mental juega un papel pues fundamental. Sí, yo creo que al principio, siendo muy chica, y me ha tocado ver a compañeros muy chicos, el hecho de hacer una prueba tan demandante mentalmente sí te afecta un poco. Y más que nada que muchos le tienen miedo eso al ácido láctico al final de los últimos 100 metros. Y a mí me ha servido mucho, desde muy chica siempre he sido muy tenaz, muy perseverante, y creo que es lo que a mí me ha ayudado bastante, tener una mentalidad de decir, el 400 empieza duro y se cierra duro. No me sirve de nada empezar lento o empezar con miedo, porque al final va a ser igual. Entonces eso, a mí como esa frase, decir empezar rápido y terminar rápido, si yo empiezo lento no me sirve de nada, me ha ayudado muchísimo a llevar esta prueba, que es realmente muy demandante, pero también es muy, pero muy bonita. Sí, claro, es justo, yo creo que es ese reto, ¿no? También del nivel de exigencia que te pide, pero al mismo tiempo te regala pues toda esa satisfacción de decir lo logré, de pude con ese miedo, con esa barrera física y de que lo logres cada vez, tanto en los entrenamientos como en las competencias, pues te va demostrando que al final pues tú eres dueño de tu cuerpo y tú eres el que le dice al final a tu mente si puedes o no puedes. Sí, claro. Justo cuando yo corría pruebas mucho más cortas,
pues se pasaban muy rápido. Ujú. Entonces yo siento que los 400 es una prueba rápida, pero también la disfrutas y también como que te da una satisfacción de cuando terminas de correr por el cansancio y todo, que a mí es esa sensación me encanta cuando termino yo de correr, porque digo, lo di todo. Sí. No me quedé con nada y estoy Así es, muertísima, pero es como la señal de que efectivamente lo diste todo y que no te quedaste con nada. así es. Oye, Mayran, justo empiezas esta parte juvenil a competir y llegas a los nacionales de CONADE, bueno, que ahora se llaman CONADE, pero que están en ese límite. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Fue importante para ti? ¿Qué es lo que más recuerdas con cariño? Pues la verdad, se me pone hasta la piel chinita porque ahorita actualmente mi hermana acaba de ir, bueno, se fue a su regional y me entra mucho sentimiento porque fue una etapa juvenil muy, pero muy bonita. Yo sí cumplí desde la sub 16, que es cuando se empieza, hasta la sub 23. Ahora sí me aventé todos los años, ahora sí el proceso lo cumplí completo y es muy bonito. Realmente recuerdo mi primer nacional, que ahorita es Olimpiada Nacional. Justo empecé en 100 metros y terminé, bueno, empecé en 100 y 200, la Olimpiada Nacional, y terminé ya en mi etapa, mis últimos años juveniles en 400 y 400 con vallas. Entonces tuve un proceso muy padre. También en el camino llegué a correr 800 en la categoría sub 18. Entonces sí varía un poquito las pruebas, pero me llevo muy buenas experiencias, muy buenas anécdotas que viví dentro de mi etapa juvenil. Realmente la tengo muy, pero muy guardada en mi corazón porque, como se los he dicho a todos, vivan y disfruten esta etapa porque se pasa volando. Yo recuerdo cuando entré a la 16 y yo dije, Dios, ya estoy en mi último nacional, o sea, Sí. de Olimpiada. Se me pasó muy rápido, pero es una etapa muy bonita, muy padre, me ayudó a crecer mucho como atleta. También me ayudó antes de la universidad, me ayudó mucho a sobrellevar lo que es la etapa de estudiante y Ujú. atleta, que es algo muy complicado. Entonces, me llevo muchos aprendizajes. Esta etapa juvenil me ayudó a madurar muchísimo para que pues ahorita llegara a la etapa elite y llegara con una mentalidad sumamente diferente. Justo qué bueno que mencionas esa parte, ese cambio que hay de la parte juvenil a cuando ya empiezas a competir pues a nivel universidad, de que el nivel cambia, ¿no? Esta mentalidad, todo lo que empiezas a necesitar, que afortunadamente pues tú viviste un proceso que te ayudó y que te preparó. ¿Cuál consideras que es ese factor que te ayudó principalmente en ese cambio y poder ajustarlo en este nuevo nivel? Fue un cambio complicado porque en mi caso yo me tuve que ir a estudiar a Monterrey. Entonces sí fue en la etapa de que vienes de lo juvenil, que estás en tu casa, tienes a tu familia que te apoya y todo, y mudarte de ciudad solo y aparte hacer tus cosas, ahora ser más independiente, más los entrenamientos, más la escuela, fue un proceso muy complicado. En mi caso sí me costó mucho mi etapa universitaria porque sí me costó desapegarme un poquito a la rutina que yo tenía en mi casa. Ujú. Y creo yo que fue un desafío muy, pero muy, muy fuerte. Muchas bajas, tanto como deportista como persona, me costó mucho psicológicamente, pero maduré mucho y eso me ha ayudado mucho a ahorita que estoy en mi maestría, Ujú. ahorita que estoy en la etapa elite, me ayudó muchísimo. ¿Cómo manejaste justamente ese equilibrio entre llevar la parte deportiva que de por sí es muy exigente y te requiere mucho tiempo, esfuerzo, pero que también tienes que cumplir con la parte académica, que es otra responsabilidad, pero que al final tienes que saber sobrellevarlas? ¿Cómo lo viviste? Mira, la verdad yo algo que sí tengo que agradecer muchísimo es a mi facultad, la Facultad de Organización Deportiva. Me ayudó muchísimo en esa etapa. Lo que tiene mucho lo que es la UANL, apoya muchísimo a sus deportistas. Entonces, en cuestión de permisos para competencias, que yo he visto que en otras universidades no lo hacen, nos permitían pues posponer exámenes, de que entregar las tareas un poquito después, o los profes también te apoyaban muchísimo. Creo yo que es esa dificultad de llevarla, siempre he sido muy disciplinada en todo. Ujú. La escuela nunca me costó, desde que estaba muy chica
siempre fui muy constante en mis calificaciones. Muy pocas personas lo saben, pero cuando estuve en secundaria yo fui el mejor promedio de mi generación, entonces siempre fui como muy Ok. perseverante tanto como en el atletismo Ujú. como En todo. en todo. Ujú. Pero sí, la etapa de foráneo y llevar mis tareas y la escuela y todo, creo que sí fue un poco más amena, en el sentido de que la escuela nos apoya a nosotros los deportistas Ujú. mucho. Claro, me imagino esa parte también de ese apoyo, de darles esa facilidad. Ojo, no es dejar de hacerlo, simplemente es esa flexibilidad de poder darles ese tiempo o ese ajuste a lo mejor en fechas, en horarios que es necesario. Hay tantas competencias y tantos compromisos que pues los deportistas no se pueden manejar a veces en los mismos tiempos que el resto de los estudiantes. Entonces, pues por eso a veces es muy importante ese apoyo, ¿no? De las instituciones, de los profesores, incluso a veces de los mismos compañeros que luego pues no saben tanto de todo lo que se vive detrás de, y que bueno, a veces esos amigos, esos compañeros que también te apoyan y que te entienden, también son esa luz que dices, ay, justo es lo que necesitaba. Sí, la verdad en mi etapa, bueno, puedo decir secundaria y prepa, tenía compañeros que pues hacían otro tipo de actividades. Sí me apoyaban cuando en prepa estuve en el TEC de Monterrey, CCM, y justo pues me apoyaban mucho de que, oye, hay cierta tarea, ok, hay que entregar esto, o sea, me ayudaban. En secundaria también mis amigas me ayudaban a entregar trabajos cuando tenía que competir. Pero creo que el hecho en la etapa universitaria sí se me facilitó más porque como la carrera que estudié es Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pues muchos de mis compañeros sabían que yo hacía deporte, también muchos de la elite, varios compañeros están conmigo en el salón, entonces entre todos nos ayudamos, entonces como que fue más flexible. Ujú. Realmente tengo que agradecer muchísimo a la facultad porque sí, no, también cuando me fui a Exatlón me apoyaron muchísimo, entonces esa etapa sí fue complicada llevar lo académico con lo deportivo, pero creo que en mi caso fue más complicado llevar la etapa foránea con lo deportivo más la escuela. Entonces sí ahí fue lo que más yo sentí. A, a muchos les cuesta más la parte académica, en mi caso no me costó tanto, pero sí la parte foránea. Sí, claro, eso también es muy importante, esa parte foránea que no siempre se habla de eso, el hecho de tener que vivir solo y hacerte responsable de ti, de tus comidas, de tus tiempos, de hacerte cargo ya prácticamente tú solito después de venir pues de un ambiente familiar en el que a lo mejor contabas pues con ese apoyo pues, de tus papás, el pasar a hacerlo tú solito pues ya es una tercera responsabilidad, ya no solo es el deporte y la escuela, sino también es ya lo de afuera. Entonces sí, claro, eso esa es una parte pues, que le agrega mucha complejidad al proceso. Sí, muchos no hablan de la etapa foránea, o sea, y más siendo deportistas, ahorita lo estoy hablando aquí en territorio nacional, o sea, cuando se van al extranjero es 3 veces más complicado Sí. porque es un idioma nuevo, son costumbres nuevas. Aquí yo solo cambié de estado, pero sí cambia completamente todo, o sea, la mentalidad, la gente, la comida. Yo estoy aquí acostumbrada en la Ciudad de México que me puedo trasladar. Pues si no tengo el carro, bueno, me traslado a un metro, metrobús, o sea, hay como más medio de transporte, pero exactamente en Monterrey sí fue una de las cosas que se me complicaban un poco, porque pues yo estaba acostumbrada de que aquí mi mamá me llevaba a entrenar, Claro. aquí me hacía la comida, si yo tenía mucha tarea o cosas así, pues ya sabía que mi mamá me ayudaba pues no, sabes que aquí está tu cena, aquí está tu Ujú. comida Sí. y tú síguele. Y justo allá pues en Monterrey pues no eran así las cosas, ¿no? O sea, era llevar cuentas, era llevar de que ahorita tengo que ir a entrenar, me tengo que regresar, tengo otra vez clase, entonces sí es complicado, muchos no hablan de ese tema, ¿no? De la vida foránea, que mantener tu nivel de alto rendimiento sí es muy complicado. Sí, claro, es muy complicado porque está esa parte de esas responsabilidades que son por default, como tú dices, que si la ropa, que si ir al súper, que si limpiar la casa, etcétera. Y además es el cuidarte, porque al final, como también deportista de alto rendimiento, pues tienes que cuidar la parte del descanso y de la alimentación, lo cual, como bien comentas, pues luego es bien difícil porque pues llegas cansado y híjoles, ¿qué como? Y a veces es muy fácil caer pues en el comer comida, pues chatarra, rápida, y obviamente pues eso no es lo mejor para un buen rendimiento, o empiezas a dormir menos. Entonces bueno, es un ciclo que a veces es difícil de romper, pero que claro, es una de las partes complicadas de irte a estudiar y de ser foráneo, y que pues se tiene que compaginar con el nivel de alto rendimiento.
Sí, muchos que llegan a la etapa universitaria, es esta etapa complicada, es como de que vienes de etapa juvenil a etapa universitaria, es muy complicado, mucha gente se va saliendo por la dificultad Sí. que se está presentando, de que ya no puedes llevar la escuela, ya no puedes llevar el entrenamiento, ya no estás rindiendo, y entra una frustración muy, pues sí, complicada, porque, y me pasó a mí, yo traía cierto nivel, yo entrenaba en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, que es el CENAR, yo traía cierto nivel ya, cuando yo entro a la universidad, esta etapa de traer muy buenos resultados a quedarme estancada y ver cómo más personas o rivales que yo tenía empezaron a progresar y yo me quedé, fue muy complicado porque yo decía, es que ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿cómo duermo? Trato de hacer todo, pero nadie te habla de que es un proceso que tienes que vivir al final de cuentas, que obviamente es a corto plazo, que no va a durar toda la vida, Ujú. pero cuando yo salí, yo me regresé a vivir a la Ciudad de México y sí hubo ese cambio, ¿no? O sea, regresé bueno, tengo otro nivel más alto del que yo tenía cuando yo vivía en Ciudad de México, pero justo yo digo, es que es una etapa y todos los chavos luego, es que no estoy dando los resultados, y le digo, es que tienen que tener calma, o sea, Sí. es parte del proceso. Qué bonito que justo lo menciones, porque también es algo de lo que se habla poco, esa parte en donde cambias, a veces es de categoría, en este caso pues es de a lo mejor de nivel juvenil a universitario, a veces es cambiar de equipo, pero siempre que hay ese cambio es normal que al principio pues ocurra ese como bache, ¿no? En donde te estancas en los resultados, en donde las cosas no están saliendo, que te sientes incómodo porque no sabes qué onda, entonces como dices, esa es una parte complicada porque es donde muchos mejor se echan para atrás o regresan al ambiente anterior, pero es necesitar esa calma y esa constancia de no bajar, de seguir sí analizando y decir, ok, ¿qué puedo seguir mejorando? Esto tal vez no me está funcionando, ¿qué puedo mejorar? Pero es no bajar el ritmo, es continuar, 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 seguir trabajando y tarde o temprano ese pequeño trabajo que vas haciendo todos los días te va a terminar dando el resultado que estás esperando. Así es. Oye, Mayrani, justamente, pues bueno, empiezas esta parte de las competencias, pues a nivel universitario y ya cada vez es más importante, pues el conocimiento y la experiencia que fuiste, pues teniendo a lo largo de los años. ¿Cómo manejas esa parte, pues de la presión, de los nervios antes de una competencia importante? ¿Tienes algún ritual que te ayude? Pues fíjate que esto de los nervios sí fue un tema, pues yo creo que complicado en mi etapa juvenil, y puedo decir que a muchos les ha pasado tener estos nervios antes de competir, de que pues te has esforzado muchísimo y qué tal si no se da el resultado. Ujú. Pero antes de competir, a mí siempre me ha funcionado escuchar música, visualizar mi carrera, siempre trato de visualizar lo que voy a hacer. Y más que nada, el hecho de estar escuchando música, relajarme, pues disfrutarlo más que nada me ha Ujú. ayudado a que esos nervios bajen muchísimo y me pueda concentrar y pueda realizar una muy buena carrera. En la prueba actualmente que hago, que son los 400 con vallas, es una prueba muy técnica y de muchísima concentración. Ujú. Un error que tú tengas en la carrera, ahora sí te Te puede cuesta. terminar, te puedes caer, se te puede ir el lugar, te pueden rebasar, o sea, puede pasar de todo. Y gracias a mi psicóloga que me ha ayudado muchísimo, el hecho de, oye, pues a ti te gusta más disfrutar, platicar, estar más relajada, a mí me ha funcionado muchísimo el hecho de escuchar música, ahora sí, más que nada, el disfrutarlo y divertirme es lo que me ha dado para que yo pueda tener buenos resultados. Claro, y eso es clave, y como tú dices, el conocerte, el saber y decir, ok, a mí tal vez me funciona el relajarme, pero el divertirme al mismo tiempo, o sea, el desestresarme de una forma u otra, entonces ahí es cuando pues puedes usar esas estrategias, pues de escuchar la música que te gusta, a lo mejor de estar platicando con alguien y pensar en otra cosa, pero que mantengas tu cuerpo relajado, pero listo para competir, pero es clave lo que dices, saber cómo funcionas. Sí, claro, todos fisiológicamente somos diferentes y todos pensamos diferente y los nervios ahora sí los tomamos de manera diferente. Ujú. Mucha gente tiene que estar muy concentrado y un movimiento que no esté dentro, no sé, se adelanta la prueba, se retrasa, o sea, eso que los ponga nerviosos,
hace que pierdan esa concentración. Hay gente que realmente es muy alivianada, como en mi caso, que luego me decían, es que cuando tú estás más relajada es cuando mejor compites, pero pues ese es mi ritual, o sea, mi ritual es relajarme, escuchar música, disfrutarlo. Mi papá es uno de las personas que siempre está cuando soy, la mayoría de mis competencias, está conmigo, entonces siempre está como que ahí conversando, oye, ¿cómo te sientes? Bien, platicando, escuchando música, oye, ¿cómo estoy haciendo esto? Oye, o sea, me ayuda a corregir ciertas cosas en conjunto con mi entrenador. Entonces ellos ya saben que mi manera de sacar los nervios es estar pues platicando, relajándome, disfrutándolo, como si lo estuviera haciendo como en un entrenamiento, ¿no? Claro. Entonces, esa es mi manera, ¿no? O sea, a las generaciones de abajo les digo, tienen que encontrar su forma de relajarse, de divertirse, pero obviamente sin dejar esa parte de muy relajado, porque también los nervios hay que saberlos transformar Ujú. para que sirvan dentro de la carrera. Claro, sí, es clave, es no evitar esos nervios, simplemente es usarlos a tu favor, de controlarlos, de no dejar que los nervios te manejen y de que te hagan pensar cosas que a lo mejor ni siquiera están pasando, ¿no? Pero como dices, es clave el identificar, a lo mejor hay quien le sirve el estar muy enfocado en la prueba, el pensar qué va a ser, en qué momento, etcétera. Pero bueno, ahí es cuestión a lo mejor de ir probando qué te funciona, qué no te funciona. A lo mejor hay quienes hacen un ritual muy específico desde un día antes, de que cenan, de a qué hora se duermen, etcétera. Pero bueno, ahí es prueba y error. Sí, creo que yo desde un día, bueno, desde una semana antes, yo siempre soy muy de hidratación, alimentación, siempre, bueno, ahora sí soy muy disciplinada en eso con la alimentación. Eh, Tratar de dormir muy, pero muy bien. Un día antes, cumplir, mi nutrióloga es de que te mando lo que tienes que comer exactamente antes de la competencia, dependiendo las pruebas que llegue a hacer. Cuando me toca nacionales, que me toca correr casi todo, 400 planos, 400 con valla, los relevos, todo, entonces obviamente me manda un plan desde una semana o 3 días antes de lo que tengo que estar comiendo. El dormir, a mí me sirve mucho de, ok, no sé, son 7 de la noche, pongo una película, me duermo 9, 9 y media, 10, porque al otro día mis pruebas siempre son un poco más tarde. Entonces digo, bueno, tengo un chance de dormir 10 horas, que a mí pues me funciona muy bien, duermo muy bien. Y ya el otro día lo que también me sirve mucho es el arreglarme, el estarme arreglando, me relaja, escucho música, me voy concentrando, voy viendo carreras mías y ya cuando llego a la etapa de competencia es cuando pongo la música, me voy concentrando en mis movimientos, visualizando, pero obviamente disfrutando el momento. Claro, eso es clave, el disfrutar el momento porque eso te permite rendir mejor, el quitar ese peso que puede tener el resultado y enfocarte en disfrutarlo y en hacer lo que te está gustando, pues bueno, eso es clave para poder obtener un buen resultado. Justamente hablando de buenos resultados, Mayran, ¿recuerdas alguna carrera que te haya marcado de manera particular? Justo la carrera del año pasado, la tengo, yo creo que es de las más presentes porque también muy poco se habla, ¿no? De la depresión deportiva, ¿no? A mí me pasó que fui a Exatlón, perdí pues muchos meses obviamente de entrenamiento y así regresé, subí muchísimo de peso, fueron muchos factores que sí estaba yo muy consciente, pero también estaba en una etapa un poco chica, entonces Ujú. la escuela, ya estaba a punto de titularme, entonces eran muchas cosas que yo tenía en la mente, que justo entré en esta como burbujita de que iba a cada competencia y yo ya no estaba disfrutando, yo nada más estaba de que competía por la responsabilidad que yo tenía con mi universidad, con mi estado, con las competencias, ya no era algo como decir, yo lo estoy disfrutando porque a mí me gusta y a mí me encanta estar haciendo esto. Y justo entro en esta burbujita como de bloqueo, se podría decir. Sí. Y cuando yo regreso a mi casa, empiezo a entrenar, cambié de equipo, cambié de entrenador y todo. Y fue un cambio muy, muy padre, por eso recuerdo mucho esta carrera, porque fue un cambio de salir de ese hoyo que yo estaba dentro. Él nunca había ganado oro individual, entonces para mí fue algo increíble, fue una experiencia muy bonita que fue la Universidad Nacional 2024. Yo ya he clasificado en mis 4 pruebas, tuve que darme de baja en una porque ahora sí, lamentablemente se cruzaba en la semifinal del 4 con vallas con la final del 4, entonces
no podía correr, ahora sí todo, Ujú. eh, y justo corro el 4 con vallas, realmente las vallas llevo 3 años haciéndolas, entonces para mí fue como decir, bueno, es mi segunda final importante de vallas, creo que lo podemos hacer bien, vengo recuperándome de algo que me pegó mucho psicológicamente y luego encontrar este equipo, este coach que me ha apoyado muchísimo, que me han apoyado todos, me ayudó mucho a sanar esa parte, a darle más confianza a mí al competir, a disfrutar en mi deporte, que era algo que yo lo había olvidado. Y es una carrera que yo no olvido. Metí mi primer 59 ahí en el 400 con vallas, que me dio el pase a Juegos Panamericanos universitarios y justo nunca se me va a olvidar. Mi papá nunca me había podido ir a ver a una final de un nacional, jamás me había visto. Y creo que el hecho de ganar oro en ese momento fue muy importante para mí. Fue como el recuperarme de todo. Fue como, dirían, después de la tormenta existe el arco iris, ¿no? Y fue muy bonito. Ya después, ese mismo día ganamos la tercera medalla que fue en el 4x4 mixto y en el 4x4 femenil fue un día antes. Y pues esa es la competencia que tengo más guardada en mi corazón porque pues fui tricampeona de Universidad Nacional. Wow, muchas felicidades. Al final, justo como dices, no solo es el hecho de lo que lograste, porque pues es un logro importante, sino además por el logro emocional o de crecimiento que necesitaste para llegar ahí y que fue como esa culminación, ¿no? De todo ese viaje, de todo eso que tuviste que aprender, porque fue, o sea, es algo de meses, no es algo que se logre de un día para otro. Entonces, pues es todo ese crecimiento que necesitaste, esa sanación, como bien comentas, de dejar ir cosas que no te estaban sirviendo y que al final pues lograste encontrar otra vez ese camino y que pues bueno, te dio al final ese gran resultado y sobre todo ese momento tan especial también. Sí, justo muy poca gente no menciona, solo ven como el hecho de que, gané, ¿no? Y Ujú. dicen, qué padre, ganaste solo, pero en mi caso yo sí les platico y les digo, es que no solo fue el metal o el valor que es tener una medalla o quedar en primer lugar, sino aquí fue más allá, o sea, a mí fue el hecho de sanar psicológicamente, salir de esa depresión deportiva que traía de tiempo, el ver que me puedo demostrar a mí misma que puedo lograr lo que yo quiera, que no hay límites. Y eso sí se los cuento a muchos, luego le platico a mi hermana, le platico a los chavitos de mi equipo o gente que se me acerca, oye, ¿sabes qué? Yo me enteré que pasaste por esto, ¿cómo le hiciste? Y yo, pues saben que, o sea, gracias también a mi psicóloga, porque también esto es trabajo de ella, pero también el ambiente de tener un buen equipo, un buen Sí. entrenador que confíe en ti, el tener a tus padres que te estén apoyando, eso es lo que a mí me ayudó muchísimo a salir adelante y claro que ese oro pues me supo en ese momento de maravilla porque no solo fue el oro de ganar y hacer una muy buena marca y un pase a un evento internacional, sino fue que el esfuerzo que tuve por toda esa temporada. Y qué padre además que también como un segundo beneficio también está el hecho de que tienes esa experiencia y que también puedes ayudar a otros, ¿no? Como tú bien comentas, pocas veces también hablamos de esa depresión que muchos deportistas, y no es que todos vivimos, pero que la mayoría de veces la vivimos en silencio. Nos sentimos a veces muy solitarios en ese proceso y nos sentimos tan mal de no lograr lo que queremos, de esa frustración, de a lo mejor a veces hasta sentirnos incomprendidos. Y entonces cuando empiezas a ver o sabes de alguien que está viviendo o que vivió algo parecido, entonces no te sientes tan solo y a lo mejor pues el hecho de que tú hayas vivido esa experiencia te da esa oportunidad de poder a lo mejor aconsejar a alguien y tal vez ahorrarle, ¿no? Esos días, semanas, meses difíciles que podría estar pasando y que a lo mejor ya con el hecho de acompañar a un compañero que se siente en ese proceso, pues puede ser una gran ayuda. Sí, justo muchos no ven la parte psicológica. Simone Biles lo dice, ella tuvo que retirarse un tiempo de la gimnasia porque ella dice que no hay oro más importante que el de tu salud mental, ¿no? Y creo que el deporte en todos, no solo en el mío, también en el tuyo, en cualquier deporte, la salud mental es súper, pero súper importante para poder cumplir cada uno de los objetivos que tenemos dentro de nuestras disciplinas.
Yo a mí me gusta mencionarlo mucho y platicar con las personas que se me acercan, con mis compañeras, compañeros, siempre aconsejarles de que sí es un momento frustrante, es un momento complicado, pero que no pasa nada. O sea, hay a veces que hay que poder vivir eso para ver qué podemos y es como para salir de esta zona de confort y que no se preocupen, que es pasajero y que pronto van a venir los resultados. Claro, es como lo que estábamos platicando hace unos momentos, ¿no? Esos baches en donde a veces estás, pues sí, es muy complicado, es muy difícil, pero es justo ese el mensaje que hay que transmitir, el hecho de que es pasajero. Nada dura para siempre, ni las rachas buenas, pero tampoco las malas. Entonces hay que aprender a sobrellevarlas, a disfrutar ambas, tanto las buenas y disfrutar las mieles de la victoria y de los triunfos, pero también lo difícil que es esas derrotas, esos momentos, porque también esos son los que te dan la fortaleza para poder pelear, para poder trabajar y para que entonces cuando logres lo que estás buscando, te sepa todavía mejor. Así es, yo trato de decir tanto resultados buenos como malos, somos deportistas, no somos perfectos, vamos a tener altas y bajas y es parte del proceso y es normal. Yo siempre digo, si tienes un buen resultado, ve y ve qué es lo que hiciste que te funcionó a tener ese buen resultado. Pero también si tienes un mal resultado, ve, oye, pues fallé en esto puedo mejorar. Lo padre y que aprendí, me hubiera encantado que alguien, yo siendo juvenil, me lo hubiera dicho, que los malos resultados también sirven para darte cuenta qué es lo que tienes que mejorar, porque si llegas a una etapa donde dices, es que ¿qué mejoro? Ya me estanqué, ya no puedo mejorar más, ya todos me dicen que lo hago bien, y no dudo que le haya pasado a Usain Bolt cuando rompió todos los récords y fue Usain Bolt, ¿no? Y que dicen, pues ya no puedo hacer más, ¿no? Es lo padre de esto, que ya llegamos nosotros, ok, hubo un error, pero sabemos que podemos mejorar. Y Uh-huh. si viene alguien y también te gana, oye, pues, ¿qué está haciendo esa persona que me puede ayudar a que yo salga de esa zona de confort? Claro, es hacer siempre ese análisis, tanto cuando hay victorias como también cuando hay derrotas. Muchas veces también cuando hay victorias no analizamos, como dices, ¿no? Y dices, pues ya gané y no te sientas a ver, ok, tal vez no cometí errores, pero ¿qué hice bien? ¿No? Tal vez dormí mejor, tal vez comí mejor, tal vez me concentré. Bueno, cuando no se da el resultado, bueno, ¿qué hice bien? Pero también qué hice mal, qué puedo mejorar. Y siempre, como dices, siempre hay algo que mejorar, siempre. Y si a lo mejor tú no tienes ese punto de vista, pues siempre es bueno también buscar esa ayuda, a lo mejor de algún entrenador, de algún compañero con experiencia, porque siempre va a haber algo que podemos trabajar para seguir mejorando. Así es, yo, bueno, te digo, mi coach es muy así de que, a ver, no corrimos bien, a ver qué fue lo que falló, podemos ver, analizamos, oye, mira, hay que trabajar esto. Yo desde que llegué al equipo que estoy actualmente, es un gran equipo, tantos mis coaches como lo que es el profe Rubén, Javier, Emi, que siempre están ahí conmigo, coacheándome más que nada y diciéndome, oye, pues mira, hoy tuvimos muy buen resultado, pero sabes que podemos hacerlo mejor, ¿no? Pero también tuvimos un mal resultado, pero ve, podemos mejorar esto. O sea, no está perdido todo cuando tienes un mal resultado. Y es algo que muy pocos jóvenes lo entienden. Piensan que el perder o no tener un buen resultado significa que ya fracasaste de por Uh-huh. vida. Y claro que no. Es para que te des cuenta también que puedes mejorar y ver las partes y juntarlas y decir, Uh-huh. ok, esto lo mejoro, esto ya como mejor, antes no desayunaba, ahora desayuno, y Perfecto. juntar todas esas partes que te van a salir de esa zona que estás muy cómodo y a veces no nos gusta sentirnos incómodos, ¿no? Pero es parte para que tú puedas conseguir cada uno de tus objetivos. Sí, claro, a veces puede llegar a ser frustrante que dices, es que ya mejoré esto, es que ya mejoré el otro, ¿por qué no tengo los resultados? Bueno, a veces que así pasa, hay veces que mejoras 5 cosas, pero a lo mejor tienes que mejorar 10 más, ¿no? Y sobre todo cuando ya es un alto rendimiento en donde la competencia pues cada vez es más reñida, en donde el triunfo, ahora sí que, y más por ejemplo en el atletismo, ¿no? Donde la diferencia son minisegundos, entonces cualquier mejora que estás haciendo te está acercando más y más. El chiste es otra vez repetir la paciencia, la constancia, seguirlo haciendo, ok, no se pudo, pero como dices, no es un fracaso, simplemente es una forma nueva de aprender, de encontrar qué puedes seguir mejorando y pues seguir avanzando y tarde o temprano eso se va a ir acumulando y tarde o temprano te va a dar los resultados.
Justo, yo lo digo, o sea, desde que aprendí a hacer eso, trato de inculcárselos a todos. Tengo una hermana que es atleta juvenil, entonces justo también trato, oye, luego llega y me dice, es que no me salen las cosas, digo, oye, relájate, tranquila, analízate y checa qué es lo que estás haciendo mal. O sea, no todo, o sea, no piensen que todo es fracaso, ¿no? Yo, desde que toqué relativamente fondo en ese aspecto, he aprendido a disfrutarlo y se les olvida el disfrutar. Estás haciendo algo que te Sí. gusta, algo que te apasiona, en algo que tú tienes tus objetivos como para sufrirlo cada vez que lo hagas, ¿no? Y claro, eso también es muy importante, o sea, no es nada más el ser crítico, nada, o sea, todo el tiempo, o sea, sí es analizar, pero es disfrutarlo, o sea, es analizar qué puedes mejorar, pero para seguir compitiendo contigo mismo y verlo como un reto, no como un castigo, no como un todo lo estás haciendo mal, no como nada más enfocarte en lo malo, es una ayuda para seguir mejorando, pero siempre teniendo claro que lo más importante es disfrutar de tu deporte y disfrutar de la competencia. Así es. Esta es una etapa que se acaba muy pronto prácticamente. Sí, sí, como dices, es una etapa que, lo decíamos igual al principio, que en un abrir y cerrar de ojos se te va. Son tantas las competencias, tantos los entrenamientos que estamos metidos en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, que cuando vienes a ver, pues ya se fue, se va como agua y ya ves un retroceso y dices, híjole, es que no lo disfruté, hubiera hecho eso, no, mejor hay que tratar en lo posible de disfrutar el presente, de saber dejar ir las cosas que a lo mejor hicimos mal, corregirlas y seguir avanzando. Así es. Oye, Mayran, justamente hace ratito estabas platicando, ¿cómo fue la experiencia de entrar a Exatlón? ¿Cómo la viviste? Es un ambiente completamente diferente al deporte en sí, a pesar de ser pues un reality deportivo, es completamente diferente. ¿Cómo fue para ti esta experiencia? La verdad ha sido una de las mejores experiencias que he tenido muy por aparte de mi deporte, porque realmente siendo atleta de alto rendimiento, tú estás enfocado, competencias, entrenar, competencias, entrenar. Y justo salir de esta zona de no solo es competencia, o sea, sí adentro del reality es competencia, pero no es alto rendimiento. Entonces, justo es algo muy distinto, ¿no? La verdad, me ayudó mucho el hecho de estar ahí, convivir con gente que tiene un nivel muy diferente, o sea, atletas olímpicos, aprender de ellos, aprender de su mentalidad. Exatlón prácticamente me cambió toda la perspectiva de cómo yo veía el deporte, cómo yo veía a las personas. Y este reality me enseñó hasta, o sea, que los límites los puedo poner yo si yo quiero llegar aquí o quiero llegar más alto o quiero, es lo que me enseñó este reality. La verdad es una de las experiencias que me llevo en el corazón. Si me volvieran a invitar, volvería a ir porque es algo que te encuentras contigo mismo, el convivir con otras personas, el que te das cuenta en qué estás fallando también, no solo como atleta, sino como persona, que es esa parte que estás fallando porque el estar encerrado no es, sí, mucha gente cree que tenemos el teléfono, podemos hablar con la familia, podemos salir, y claro que no, estamos encerrados sin teléfono, sin comunicación de nuestros padres, y es esta parte de convivir con personas que tienen resultados muy diferentes a los tuyos, hablando deportivamente, y es cuando te empiezas a encontrar tú como persona, en ver qué estás fallando, qué es lo que puedes seguir pues siguiendo y qué es lo que debes de quitar. Claro, me imagino, es ese ambiente en donde al final te terminas encontrando contigo mismo. O sea, no tienes una escapatoria de, no sé, irte a una fiesta, de ir con tus papás a platicar, o sea, te estás en ese momento y a veces es lo difícil. Y creo que también ese fue, por ejemplo, un tema cuando fue lo de la pandemia. O sea, es ese ambiente en donde no puedes irte a otro lado, en donde te estás ahí y tarde o temprano te terminas encontrando justo con esos logros que tuviste, pero también con tus demonios, con las cosas que Así haces es. mal y te obliga a reflexionar, a aprender. Y bueno, afortunadamente, pues en este caso estuviste conviviendo con personas que te ayudaron o que te aportaron cosas positivas y que hoy en día, pues me imagino que has podido pues ir aprendiendo e ir integrando. ¿Hay alguna en particular, algún aprendizaje que hayas tenido de ese momento, algo que te hayan dicho que todavía a la fecha hoy lo tengas muy presente contigo? Como yo era la más chiquita del grupo, realmente en el reality, en el equipo rojo, he sido de las más chicas que ha entrado, entonces me tocó convivir con gente que me llevaba 15 años.
Yo creo que la parte, hubo un día en el reality que realmente ya acaba de entrar, me empecé a frustrar mucho porque no podía, pues no es lo mismo el correr que el lanzar y pasar obstáculos y todo, entonces me empezó como esa frustración, ¿no? Ahí dentro de decir, es que no anoto puntos, o sea, el entrar como refuerzo, y eso sí lo aclaro mucho porque las personas dicen, es que son deportistas, sí, pero no es lo mismo empezar desde el día Sí, uno a cuando ya la temporada está muy avanzada y tú dices, ¿y cómo tiro? ¿Y cómo esto? Y las personas ya ya están están en el ritmo. tirando, ya están en el ritmo justo. Y yo me frustraba mucho, ¿no? Y una vez mis compañeros, los más grandes del equipo, que Omar Esparza, Yael Castillo, ellos que eran como los más grandes de nuestro grupo, siempre a mí me veían como la Ujú. chiquita, ¿no? Como de la chiquita, y luego me veían que me frustraba algo. Y el aprendizaje que tuve mucho fue de que tienes que disfrutarlo, tienes que aprender a que puedes tener bajas y altas, pero siempre tienes que creer en ti. Nunca debes de perder esa confianza en ti, en que puedes tú hacer las cosas. Y creo que desde ese momento que ellos tuvieron esta plática conmigo, no, bueno, más que nada hablaron ellos, porque pues fue una plática como Ujú. grupal, porque pues obviamente me acobijaron en ese aspecto, porque pues sí fue un poquito frustrante. Yo empecé a dar puntos, yo gané medallas ahí dentro de Hexatlón, entonces creo que es algo que yo me llevo mucho de esta plática, de esta parte del reality, que fue darme cuenta, ¿no? Que la confianza, muchos pueden decir no creo en ti, pero la única persona que tiene que confiar en ti es en ti mismo, o sea, yo cuando empecé a confiar y dar esa confianza y de disfrutarlo, como ya lo comentábamos, es cuando yo empecé a dar resultados, a ver frutos. Claro, es esa parte, como ese ciclo donde a veces es difícil empezar, pero cuando empiezas a confiar, cuando empiezas a disfrutar, a divertirte, a relajarte, empiezas a ver esos buenos resultados y entonces ya entras en ese ciclo pues bonito, ¿no? En donde dices, ok, cuando me relajo obtengo mejores resultados y entonces es una bolita de nieve que se va pues haciendo más grande y entonces te permite tanto tener mejores resultados como también disfrutar la competencia, que al final es lo más importante. Justo, Rosique, una vez así platicando, él siempre dice una frase motivacional antes, o sea, antes de empezar, ¿no? O sea, el capítulo, el reality. Y justo él me decía mucho que la disciplina, o sea, y el hecho de para poder conseguir lo que quieres es ir acumulando todos los días, este granito de arena, ¿no? Y eso me quedó muy claro. Fue prácticamente lo que te cuento, esto fue en 3 días, ¿no? Yo me sentía mal, hablaban conmigo y en ese momento platicaban con nosotros que dice, es que el deporte, la vida, el reality, lo que es Hexatlón, todo tu alrededor, siempre es ir acumulando, 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 acumulando. Es como echarle al cochinito esa monedita, ¿no? Sí. Y me quedó muy claro, así es el deporte, así es la vida, así si quieres conseguir un objetivo, tienes que ir escarbando, ir consistente, persistente. Obviamente hay altas y bajas. Sin, la motivación no la podemos tener tampoco diario, porque o sea, algún día puedes sentirte muy bien, al otro día te puedes sentir muy mal, pero lo que hace esa diferencia es la disciplina y la perseverancia con lo que quieres conseguir lo que buscas. Justamente, Mayran, ¿cuáles son tus siguientes objetivos? ¿Qué metas tienes próximamente? Pues actualmente este año empezó, se puede decir, lo que es el ciclo olímpico. Es un año complicado porque pues aquí, a partir de aquí vas empezando a ver si la meta está pronta o si la ves lejano. Para mí ahorita tengo eventos, tanto en 15 días es la universidad para nosotros. Pues uno de los principales objetivos es poder hacer lo mismo que hice el año pasado o mejorar el resultado que tuve del año pasado. Ir a seguir compitiendo en el extranjero, ir buscando marcas para eventos internacionales. El próximo año son Juegos Centros, dentro de 2 son Juegos Panas. Entonces, ahorita el objetivo principal es ir
bajando mis marcas para acercarme a esos eventos internacionales, a poder clasificar a estos eventos y ir buscando lo que es el sueño olímpico. Pues te deseo el mejor de los éxitos, Mayran. Estoy segura que te va a ir increíble, sobre todo pues que ya hoy en día tienes todo ese acumulación de aprendizajes, de experiencia, pero que sobre todo te estás enfocando en disfrutar de la competencia, en qué puedes mejorar todos los días, pero siempre enfocándote en ti, en lo que a ti te hace feliz, y al final eso es lo que te va a dar los resultados. Entonces te deseo el mejor de los éxitos, Mayran. Gracias por estar aquí y compartirnos todos estos aprendizajes. Por favor, compártenos tus redes sociales para que todos los que te están escuchando y que pues les gustó mucho todo esto que nos estás contando y te quieran seguir, pues puedan encontrarte. Sí, claro, me pueden encontrar en Instagram como Mayran Cruz _ en TikTok también me pueden encontrar así Mayran Cruz, o me encuentran como My Cruz, también me pueden encontrar ahí en TikTok. Luego también ahí subo cosas. En mis redes sociales como Facebook, Twitter, estoy igual como Mayran Cruz, así me pueden encontrar. Perfecto, de todas formas voy a poner los links en la descripción para que puedan encontrarlos y seguir a Mayran. Gracias de nuevo, Mayran, por este rato que nos compartiste. Gracias también a todos por acompañarnos. Si escucharon algo de valor, si pensaron en alguien a quien esto le podría servir, por favor ayúdenos dándole like y compartiéndolo para que podamos llegar a más personas. También no se olviden de suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes para que no se pierdan ninguno de los siguientes episodios que están por venir. Gracias por escucharnos, gracias, Mayran, de nuevo por estar aquí con nosotros, y recuerden seguirnos en nuestro siguiente episodio de su podcast favorito, Detrás del Oro. Hasta la próxima.